económica, como educativa y también jurídica. Entonces yo me encargo un poco del asesoramiento jurídico de estas personas. Muchos de ellos tienen algún tipo de discapacidad. En algunas ocasiones diagnosticada y en otras ocasiones no. Y a través de la intervención en el Casal de la Pau, durante más de 20 años, yo he sido consciente de que, a pesar de que tenemos claro que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no objetos de protección, en el procedimiento penal y en el procedimiento penitenciario, es decir, una vez ingresan en prisión, pues no se les tiene en cuenta y no se valora suficientemente su situación para aplicar las consecuencias adecuadas, ¿no? Entonces, un poquito yo lo que os quería hablar era de ese tema, de cómo conseguir el visibilizar estas situaciones dentro de un procedimiento penal para que las consecuencias legales sean las adecuadas y no sea un resultado injusto. Muy interesante. Ahora luego lo extendemos un poquito más. Si queréis hacer la presentación, Gloria y Estefanía. Gloria mismo, primero. Sí. Bueno, yo soy psicóloga y trabajo en la Fundación Sanamente en uno de los programas que desarrolla la Fundación. Ahora, a continuación, os explicará Estefanía, mi compañera trabajadora social, os explicará todos los servicios que ofrece la Fundación Sanamente. Yo trabajo exactamente en el programa de atención sociocomunitaria y autonomía personal. Entonces, dentro de este programa atendemos a personas que tienen problemas de salud mental con diferentes perfiles. Y uno de los perfiles es de personas que están privadas de libertad, y que es de lo que hoy vamos a tratar. También atendemos a personas que están fuera en la calle con problemas de patología dual, atendemos a personas que no han enganchado en otros recursos y atendemos mucho a lo que es incluso en el propio domicilio, en su propio entorno, y eso es el personal que abarcamos. Entonces, bueno, ahora Estefanía os contará los servicios y que se presente y también nos va a contar todos los servicios de la red. Gracias. Buenos días, soy Estefanía. Soy una de las trabajadoras sociales que trabajan en la Fundación Sanamente. Trabajamos con personas que a lo largo de su vida tienen un problema de salud mental de forma puntual o que se alarga en el tiempo y se cronifica. Y bueno, dentro del centro penitenciario, junto con Gloria, pues mi labor es la de intentar facilitar que las personas de cara a su salida y a su reincorporación social, pues vuelvan a incorporarse con unas garantías y unos mínimos de acompañamiento en cuanto a profesionales, unidades de salud mental, servicios sociales. Entonces trabajamos con todos los recursos que existen para apoyar y que las personas no se sientan solas. Si es que el motivo que les ha llevado a ingresar en un centro penitenciario tiene esa base de problemática por cuestiones de exclusión social, vulnerabilidad. Entonces nuestro trabajo parte de evitar el que las personas vuelvan a esa casilla de salida que les provocó el ingreso en un centro penitenciario. Y también participo en un programa que se llama de reincorporación con el servicio de medidas y penas alternativas de aquí de la provincia de Alicante, en el que hay personas que tienen que cumplir una medida alternativa y pueden hacerlo en nuestro centro, en la red Sanamente, pues porque es un lugar específico para personas que tienen ese problema de salud mental. Entiendo, Estefanía, que te refieres, para que un poquito la gente se sitúe, a medidas alternativas, es cuando nos condenan a servicios a la comunidad o alguna cosa en esta línea, ¿no? Exacto, cuando se hacen trabajos en beneficio de la comunidad o medidas alternativas, pues aquí hemos tenido esas experiencias y al final pues hay gente que se vincula y que ya se queda con nosotros y el resultado hasta el día de hoy
ha sido siempre muy positivo. Muy bien. Pues no sé si vamos empezando, si alguien tiene... Gloria, dime, perdona. Sí, yo quería comentar que esta experiencia la comenzamos hace 3 años. Era un proyecto que nos ha costado de entrar, porque el que nos dieran el permiso pues ha sido ahí unos años de trabajo. Y finalmente, como digo, fue en el año 2017 cuando ya conseguimos empezar a poner en marcha este programa. Y ahora en este momento con la pandemia, pues la verdad es que se nos ha parado mucho el programa. Pero bueno, vamos a contar la experiencia que hemos tenido en esos 2 años, que realmente se avanzó muchísimo. Ahora seguimos el contacto, el trabajo es diferente, no es tan directo con ellos porque al día de hoy nos han cortado las entradas, entonces se dificulta el trabajo, pero sí que esperamos retomarla pronto porque la experiencia, ahora os contaremos, realmente ha sido muy gratificante y ellos la agradecen muchísimo. Y lo que se ha conseguido, entramos con unas ideas, pero de nuevas, y en esos 2 años la verdad es que hemos tenido una acogida buena del equipo de allí, hay que decirlo, del equipo de técnicos de allí del propio centro. Y nada, que esperamos retomar pronto. También quiero aclarar que la intervención que hacemos nosotros es con personas que están en el programa PAYE. Entonces, este programa se llama así porque es el acrónimo de atención a la persona con enfermedad mental. Entonces, son personas que han delinquido con las circunstancias de que tienen un problema de salud mental, pero que sí que han sido, digamos, bueno, esto el lenguaje lo conocerá y lo sabrá explicar mucho mejor Juan, pero digamos que son imputables, que no es el caso de los psiquiátricos penitenciarios que hay en Alicante o que hay en Sevilla, que son los 2 hospitales psiquiátricos que ahora mismo hay en la actualidad, donde sí que... a ver, no sé qué verbo usar, pero digamos que sí que se han reconocido su inimputabilidad, ¿vale? Los que atendemos nosotros son personas que han sido condenadas, han cometido un delito, pero que no les exime. Vale. No sé, Juan. Un poquito, has introducido tú la pregunta siguiente, que sería esta, que era un poco que Juan nos hablara un poquito de ese lenguaje un poquito más fácil, que nos hablara un poco esto, ¿no? De cómo afecta el ser incapacitado legalmente, cómo es imputable una persona con enfermedad mental ante un delito, ¿no? Pues cuando quieras, Juan. Pues sí, has tocado una cuestión que yo creo que es esencial desde la perspectiva jurídica, ¿no? Y voy a intentar explicarla para que todos y todas la entendamos. Una persona con problemas de salud mental, cuando se enfrenta a un procedimiento penal porque se le acusa de la comisión de un delito, pues puede ser imputable o inimputable. Si os parece, podemos partir de un ejemplo y en base a ese ejemplo vamos viendo las opciones. Imaginemos, Pedro, 30 años, con un problema de salud mental diagnosticado, agrede a otra persona, golpea, le pega puñetazos a su vecino. Entonces, Pedro es denunciado y se inicia un procedimiento penal contra Pedro por esa agresión que ha cometido contra su vecino. Entonces, como Pedro tiene un problema de salud mental, en el juzgado se valora esa situación y se decide si Pedro es imputable o inimputable. ¿Qué significa? Es decir, si Pedro tiene capacidad o no tiene capacidad para entender el delito que ha cometido. Si no tiene capacidad, Pedro será inimputable y no se le podrá poner una pena. Si Pedro sí que tiene capacidad, aunque sea reducida, que yo entiendo que es el tipo de personas con las que vosotras trabajáis, personas con la capacidad reducida, pero no anulada. Entonces esas personas son imputables y se les puede poner una pena. Ahora, esa pena irá modificada según sus circunstancias. Y si queréis, ahora entramos en la aplicación de eximentes y de atenuantes. A las personas inimputables se le aplicará una eximente
quiere decir una circunstancia que dice que esa persona no tiene capacidad para entender el delito que ha cometido, para saber que pegar a su vecino con los puños está mal. Si esa persona no tiene la capacidad suficiente para entender que eso está mal, o aunque lo entienda, no sea capaz de controlarse y no pueda evitar el cometer ese hecho, entonces no será inimputable. Si no lo entiende o no puede controlarse, entonces será inimputable y se le aplicará la eximente. Me preguntan, Juan, desde el chat, que quién es que la persona o lo técnico que valora esta capacidad de ser imputable o inimputable. Si es un médico forense o es un informe externo de profesionales que lo atienden. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La decisión siempre la toma el juez, pero el juez no es experto en salud mental. Entonces necesita de un informe técnico de alguien experto que le explique al juez si Pedro, al cometer esa agresión, tiene su capacidad anulada o tiene su capacidad reducida o tiene su capacidad completa. Entonces, ese informe se lo hace al juez el médico forense. El médico forense es un médico del juzgado y en el caso de las personas con problemas de salud mental, para determinar la imputabilidad, el médico forense es un psiquiatra, ¿de acuerdo? Entonces, ese médico forense valorará a Pedro y decidirá en su informe si considera que Pedro, en el momento en que se producen los hechos, era capaz de entender el delito y de evitarlo o no era capaz. Porque todos sabemos que la situación de una persona con problemas de salud mental no es siempre estable, no es siempre la misma, sino que puede variar dependiendo del momento, dependiendo de la medicación, del tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tiene que valorar el médico forense es la situación de Pedro en el momento en que se comete el delito. Y si considera que Pedro no tiene capacidad, entonces hará un informe de inimputabilidad. Y el juez lo condenará, pero no a una pena de prisión, sino a una medida de seguridad. Luego, si queréis, entramos un poco más en detalle en qué consisten esas medidas de seguridad. Porque lo que tenemos que tener claro es que el delito está cometido. Si Pedro ha golpeado a su vecino, el vecino ha sufrido unos daños. Por tanto, no es que no haya delito, pero no se debe castigar a Pedro, porque Pedro es inimputable y no es capaz de entender el delito que ha cometido. Entonces, no se le debe imponer una pena que suponga un castigo, sino buscar otra solución. Pero quien hace ese informe es el médico forense. Ahora, ayuda mucho al médico forense el que se aporten todos los informes que tenga Pedro sobre su tratamiento, su diagnóstico, su evolución respecto a la salud mental. Toda esa información, a través del abogado, es muy conveniente que se le haga llegar al médico forense para que el médico forense no solo vea a Pedro y, digamos, lo valore de forma directa, sino que también tenga toda esa información para tomar una decisión correcta. La más adecuada a la persona, claro. Correcto. También nos preguntan por el chat, Juan, si el tener una enfermedad mental crónica como sería la esquizofrenia o el trastorno bipolar puede reducir si ya hay una pena. O sea, si la pena que tiene la persona, el tener esta enfermedad puede afectar en la reducción de esa pena. Aquí tenemos que distinguir dos cosas. Si partimos del ejemplo de Pedro, a menos que me queráis plantear otro y utilizamos otro ejemplo. Bueno, pero si queréis... creo que se va entendiendo. ¿Perdón? Que creo que se va entendiendo así, creo. Vale. Si no, creo pues en el caso de Pedro, antes de ser juzgado Pedro, se valorará esa situación por parte del médico forense. Y si Pedro padece una esquizofrenia
o padece un trastorno bipolar, el médico forense determinará si esas dos patologías son suficientes para anular su capacidad. Normalmente una esquizofrenia o una patología dual no es suficiente para anular su capacidad, sino para reducir, para que el médico forense entienda que no tiene una capacidad completa, que la tiene limitada. Y en esos casos sí que hay pena, no como en los casos de inimputabilidad en la que se aplica la eximente, en los casos en que se dice por el médico forense que tiene una capacidad reducida, entonces hay pena, pero esa pena también se reduce. No es la misma para una persona que tenga la capacidad completa que para Pedro, que padece una esquizofrenia o un trastorno bipolar, ¿vale? Por tanto, durante el procedimiento, antes de que Pedro sea juzgado, se podrá modificar y se podrá reducir esa consecuencia, esa pena. Ahora, no sé si la pregunta iba por ahí. En caso de que Pedro ingrese en prisión, haya sido condenado y nadie se haya enterado de que padece un trastorno bipolar. Que no tenga el diagnóstico antes. Porque no está diagnosticado, porque Pedro no se lo ha podido transmitir a su abogado no lo ha detectado y no ha pedido que le vea el médico forense, el juez tampoco se ha dado cuenta y Pedro es condenado como si tuviera la capacidad plena, cuando tiene un trastorno bipolar. Pues entonces Pedro podría entrar en prisión a cumplir una pena, como cualquier otra persona. Pero si en prisión se detecta que él tiene ese trastorno, en prisión pueden tomar dos decisiones. Una, si ese trastorno es tal que le impide el entender por qué está cumpliendo una pena de prisión, hay una posibilidad en la ley, que la recoge el artículo 60, que dice que Pedro podría salir de prisión, ¿vale? Aunque se haya detectado la enfermedad después de haber sido condenado, ¿vale? Pero si en el centro penitenciario entienden que ese trastorno bipolar le limita, pero no le anula su capacidad, entonces le tratarán dentro del centro penitenciario. Él seguirá cumpliendo su condena, pero podrá acceder a una serie de programas que era lo que comentaba antes, ¿no? Someterse a tratamiento. Sí, era lo que comentaba antes Gloria, ¿no? Que ellas trabajan con las personas que ya están dentro de este programa. Correcto. Pues muchas gracias, Juan. Yo creo que ha sido muy aclaratorio y bueno, yo te quería preguntar también si, esto ya es una opinión más subjetiva tuya o personal, si crees que los abogados o los jueces están sensibilizados con el tema de la salud mental o aún existe mucho desconocimiento en esto y puede ocurrir el mismo ejemplo que tú ponías, ¿no? De que la persona, el abogado o el juez no detecte que aquí hay una enfermedad mental cuando está en todo ese proceso judicial en marcha, ¿no? Pues me alegro que me preguntes esto, Verónica, porque yo creo que falta todavía mucho camino que recorrer. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Valencia tenemos una sección de discapacidad y precisamente una de las funciones de esa sección del Colegio de Abogados de Discapacidad es concienciar a todos los agentes que intervienen en un procedimiento, el abogado, el fiscal, el juez, de la situación de las personas que tienen una enfermedad mental, que tienen un problema de salud mental. Y creo que todavía falta mucha concienciación y hay mucho desconocimiento. Y ese desconocimiento hace que haya muchísimos casos en los que hay una persona condenada con problemas de salud mental y que no se ha detectado. De hecho, el porcentaje de personas en prisión con problemas de salud mental son cerca del 10%. Es un número muy elevado. Y muchos de estos casos se detectan cuando la persona ya está en prisión. Y a lo largo del procedimiento judicial
no se ha detectado, porque si se hubiera detectado, se podría en muchos de esos casos haber evitado el ingreso en prisión. Sí, pues un poco al hilo, o Gloria o Estefanía, también estaría bien que comentarais un poquito eso, pues qué tipo de personas o qué perfiles están en estos programas, ¿no? Que tienen una enfermedad mental y han cometido un delito, y si vosotras tenéis conocimiento de algún porcentaje o qué personas sí que entran a estos programas, si entran voluntariamente o no, y los que no entran también, si realmente hay una situación, como decía antes Juan, ¿no? de que no se ha detectado la enfermedad, porque además muchas veces en prisión, ¿no? Lo que la realidad dice es que muchas veces también se junta con el abuso de drogas, ¿no? Y entonces ahí hay mucho doble diagnóstico, patología dual, entonces es más complicado, ¿no? Espera, Gloria, que no te oímos, que tienes silenciado. Ahora. Sí, desde, como digo, son 3 años los que llevamos interviniendo allí, entonces el número de personas que pertenecen al programa es una media de 40. Ha habido años de 50, otros años de 30, ahora mismo tenemos sobre 35. Entonces, creo que el número de presos en total de la prisión, de personas que están cumpliendo condena allí, son alrededor de 1000 personas. Entonces, las personas entran en este programa cuando tienen conocimiento allí los técnicos que hay un problema de salud mental. Digamos que es la normativa que tienen ellos. Inmediatamente que saben que hay un problema de salud mental, entran a formar parte de este programa, ¿vale? No es un programa donde convivan todas las personas con problemas de salud mental juntas, por lo menos en la prisión de Villena. Cada uno está en su módulo correspondiente y para ciertas actividades sí que se reúnen, como es el caso nuestro. Nosotros organizamos, atendemos a nivel individual y a nivel grupal. Entonces, para nuestra actividad salen de sus diferentes módulos y participan en nuestra actividad, ¿vale? Nuestro taller, que es un taller de salud donde se trabajan habilidades personales, desde la autoestima, resolución de conflictos, el conocimiento de la enfermedad. Yo pensaba de deciros que son, digamos, entramos allí con los objetivos de que la persona se viera apoyada en su estancia allí mientras cumple la condena, y también una vez, como ha comentado Estefanía, que cuando salga no vuelva, como hemos comentado, a la casilla de salida donde tenga el peligro de volver a delinquir de nuevo, ¿vale? Porque sí que es la realidad de que muchos no es la primera vez que entran, sino que son conocidos allí de otras condenas anteriores. Entonces, para intentar que por lo menos no sea porque no han tenido una buena atención a su problema de salud mental, sí que intentamos que una vez que cumplen salgan de allí con unos retos de integración, de inserción, que se sientan apoyados y que digamos, que salgan con un apoyo de una red, tanto en prestaciones como en recursos. Entonces, por eso lo que... La realidad social a la que se enfrenta, que cambia un poquito de la anterior. Eso es. Entonces, entramos con ese propósito y allí, pues el perfil que nos encontramos, pues como decía, de problemas de adicciones, pues quizá que de los 35 a lo mejor se libren 2. Un porcentaje muy altísimo que han tenido problemas de drogas. Entonces, o bien personas, como decía, con problemas de drogas, en la inmensa, casi el 90 y pico %. Personas que están allí con otras condenas anteriores ya cumplidas, personas que entran por primera vez, que, como decía Juan, que han entrado sin saber que tenían un problema de salud mental, ni él ni su familia, porque se entremezclaba con ese problema de adicciones y era difícil detectarlo, diagnosticarlo. Luego, personas que al entrar sí que sabían que tenían un problema de salud mental, pero no seguían un tratamiento, y al entrar en prisión es la oportunidad, una oportunidad que no es la mejor, pero bueno, sí que es cierto que muchos reconocen que es la forma de retomar la medicación y de encontrarse
más centrados, e incluso de llegar a decir gracias a que entré estoy vivo, porque estaba rozando ya de una vida súper complicada y de mucho riesgo en consumos, en delitos, y entonces sí que reconocen que en ese momento de su vida entrar allí fue la salvación. Estamos de acuerdo que lo que tenemos que trabajar nosotros es que afuera estén los recursos para evitar que esa persona llegue ahí, que tenga una atención, porque seguramente si lo hubiera tenido no estaría allí en ese momento, muchos de ellos. Pero bueno, sí que es cierto que ellos mismos reconocen que ha sido una oportunidad para replantearse su vida. Luego allí también algunos tienen la opción de poder trabajar en los talleres de allí, entonces es para algunos casi que la primera vez de tener contacto con un trabajo. Entonces, porque claro, el de donde vienen ya no es que tengan problemas de adicciones, ya no es que tengan problemas de salud mental, es que tienen también una problemática familiar, social y económica dura. Entonces, pues se juntan muchos factores que, por desgracia, pues tienen mucho que ver con el final que han tenido allí, o sea, con la realidad que ahora mismo están viviendo allí. Luego también tenemos personas que han debutado allí mismo, que el estrés que les supuso el entrar en prisión y pues no lo ha podido soportar y han tenido allí su primer episodio psicótico, también se nos ha dado el caso. ¿Y qué más comentaros? Pues un poco por ahí. Nosotros empezamos, no sabíamos la acogida que íbamos a tener, fue una acogida muy buena desde el principio, ya como he dicho, no solamente por parte de los técnicos, sino también por parte de los usuarios, porque es una oportunidad de sentirse, de volver a tener esperanza, de sentirse comprendidos, de sentirse acogidos. Allí no son muchas las actividades que hacen, que disponen, quiero decir, aparte de la escuela y de alguna actividad de deporte, es mucho personal, muchos usuarios lo que hay allí y poco personal para hacer actividades con ellos. Entonces es una manera pues, de romper la monotonía y de mirar hacia el futuro. Entonces pues he encontrado personas, además que con ese problema de ansiedad o de fobia social o de sentirse muy culpables de lo que han hecho, pues que apenas salían de la celda, de su habitación, y que el animarles a formar parte de esta actividad pues ha sido un antes y un después, y están muy agradecidos. Yo iba los martes y los jueves, empecé así el programa, haciendo 2 grupos, 2 talleres, luego dábamos también atención individual, después y antes de los talleres, y Estefanía también atendía el primer año de forma grupal, ahora os explicará ella, y también de forma individual, pero sobre todo, como decíamos, de cara a la salida. Y concreta un poquito, Gloria, en qué prisiones intervenís, que yo entiendo que es en la de Villena solo, pero por el chat nos preguntan si también en Foncalén tenéis este programa. No, de momento solo en la de Villena, que el nombre es Alicante 2. Sí. Sí. Y no sé qué más comentaros. Bueno, también, si queréis que hablemos de otras actividades que hemos hecho, que eso también, ayer lo recordábamos, Estefanía, como se han cortado con la pandemia, pues ayer un poco preparando esto se nos olvidaba, pero en su día, los 2 primeros años que sí que estuvimos entrando, fueron importantísimas las actividades que hicimos en el exterior con ellos. Bueno, eso fue súper emocionante, porque hay gente que estaba muchos años sin salir, sin pisar la calle, porque esto no lo ha comentado Juan, pero un problema a los que ellos se enfrentan también es que como afuera muchos tienen familias desestructuradas, porque a su vez también hay problemas de salud mental o problemas de adicciones o que la familia ya no tienen esa capacidad de haber manejado el problema de forma adecuada. Pues ¿qué pasa? Que el equipo técnico de allí, pues el que se le concedan permisos es mucho más difícil, porque piensan que
el dar un permiso, no van a encontrar en ese hogar las garantías de que el permiso vaya bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto a lo mejor puede hablar un poco más Juan sobre esto. ¿Qué pasa? Que se encuentran personas que a lo mejor llevan 12 años sin pisar la calle. Cuando sí que tendrían el derecho de salir. Claro, porque han cumplido la parte de la condena que se pide, pero como no tienen un recurso donde ir, claro, hay gente que porque la familia está muy desestructurada, pero es que hay otros que están solos, es que ya ni existe esa familia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que nos encontramos, que a mí me llamó mucho la atención porque digo, bueno, pero ¿cómo tienes tantos años? Dice, no, tantos años es que han sido, no es que haya hecho una cosa muy gorda, es que ha hecho muchas. Entonces van sumando y no han tenido esa oportunidad y bueno, yo recuerdo que el chico se emocionó. Grabaríamos porque no nos dejaron grabarlo de la prisión, pero qué pena no haber hecho aunque sea un audio y ponerlo aquí ahora porque fue súper emocionante. El chico es que, bueno, salieron dos que estaban más de 10 años sin pisar la calle, que decía, he pasado un miedo en el autobús, en el minibús, bueno, era un autobús y salieron como 8 personas creo, y en el trayecto desde la prisión a lo que era el polideportivo, porque hicimos un partido de fútbol, un campeonato de fútbol, en el recorrido decía, he pasado, bueno, estaba rarísimo porque estaba, fíjate, pues esos años sin salir de allí. Entonces, claro, fue una experiencia muy grata para nosotros porque con esa intención de que tengan su vínculo y de que vayan conociendo lo que es una asociación, lo que son los colectivos, el apoyo que pueden tener, era una buena oportunidad, ya no solo por ellos, porque pisaran la calle, sino porque conocieran la realidad de afuera, en cuanto a la red de servicios. Entonces fue una actividad, la verdad es que muy gratificante para todos, muy emocionante. Luego eso les movió para luego hacer deporte dentro, porque se creó un equipo de fútbol con la intención, porque este campeonato lo hacemos todos los años, de al año siguiente volver a participar. Entonces, fíjate si se tenían un motivo para entrenar. Claro, entonces se movieron muchas cosas. Se movió el que ellos por sí mismos pisaran la calle, que conocieran los colectivos de salud mental, porque aparte es un campeonato que no sé si conoces, pero que nos juntamos de toda el alrededor. Sí, nosotros hemos asistido alguna vez. Eso es. Entonces ya ves el ambiente, luego allí la merienda que se hace, bueno, fue muy rico. Y entonces todo lo que se mueve y luego un motivo para luego realizar deporte allí dentro. Entonces la pena es esa, que ahora mismo se ha cortado eso, y igual que otras actividades que también hemos hecho de celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, como digo, para concienciar a todos los internos, porque allí nos encontramos una realidad que desconocíamos. Si quieres, yo ahora me callo, porque ya habla mucho, que siga Estefanía o Juan, y luego sí que me gustaría comentar cómo ellos se ven allí dentro. Sí. Que eso a nosotros nos llamó muchísimo la atención. ¿Vale? Así que sí. Vale. Mira, Estefanía, aprovechando que tú eres la trabajadora social, una pregunta al chat que diría para ti, que también nos preguntan que cuando una persona ha estado en prisión y ya sale y ha cumplido su condena, que si cómo se organiza lo de los recursos, ¿no? Si directamente iría a la red Sanamente, o me imagino que también depende de dónde viva la persona, qué tipo de ayuda recibe, o si se deriva a otras fundaciones, si trabajáis en red con otras asociaciones o fundaciones. Sí, nosotros nos encontramos que hay personas de cualquier lugar de España, incluso extranjeros. Hoy voy a hablar con un chico que es inglés. Entonces, trabajamos de forma muy individualizada, atendiendo el caso con sus características. Normalmente las personas tienen un lugar al que van a volver, por lo menos una ciudad. Entonces ahí nos ponemos en contacto con todos los recursos que consideramos que están a su alcance, les van a poder ayudar. Siempre hay unidades de salud mental, los equipos asertivos comunitarios, servicios sociales, asociaciones, luego recursos específicos, pues CRIS, centro de día, CEN. Se valora el caso concreto de la persona, qué recursos hay en su área, y nosotros establecemos como un puente, damos la mano entre el centro penitenciario y fuera. Todo eso no se hace siempre de golpe, sino que a veces lo hacemos poquito a poco.
Y cuando las personas tienen la oportunidad de tener algún permiso, pues les ponemos como unos deberes para que a su salida pues vayan y conozcan a la trabajadora social de una asociación o de salud mental. Entonces ya vamos calentando motores y creando vínculos, que es esa forma de que ellos se sientan en confianza con alguien que les pueda ayudar fuera. Eso a nivel de recursos. Y luego, si existe la familia, que no siempre es así, pues también nos coordinamos antes de que salgan, vienen a veces aquí al centro, Gloria y yo los recibimos, les atendemos y hablamos también de qué disposición tiene la familia para poder recibir a esta persona de nuevo en casa, y bueno, pues un poco también contar con ellos. O sea, que siempre intentamos hacer ese rastreo, sea dentro de la Comunidad Valenciana y fuera. Claro, los casos que se quedan en nuestra área, pues ya tienen continuidad y ya el camino lo tenemos nosotros fácil. El resto, pues nosotros hacemos ese trabajo, después de la salida hacemos un poquito de seguimiento y luego ya abandonamos nuestra parte porque entendemos que ya la persona lo ha podido seguir. Sí que es verdad que hay muy pocos recursos y es muy difícil para las personas que ya lo tienen difícil. Esto es siempre el problema en todo. Cuando alguien lo tiene ya muy complicado, pues en estas situaciones más todavía. Es doblemente complicado, sí. Sí, para las personas que ya no están en prisión ya es complicado acceder a un CEM, a un piso tutelado, pues entendemos que ahí es más complicado. Claro. No sé si, Juan, quieres aportar del Casal de la Pau alguna visión en esta línea. Bueno, el Casal de la Pau sí que, aunque no es un recurso específico de salud mental, sí que acoge a muchas personas que tienen problemas de salud mental y sí que vemos que es una situación que ha de ser atendida. Hay otros recursos como Ambit que se dedica expresamente a personas que salen de prisión con problemas de salud mental, pero lo que comentaban las compañeras de la dificultad de disfrute de permisos y también de tercer grado, que es el régimen de semilibertad, es vivir en semilibertad, una diferencia esencial entre estar 24 horas encerrado en la prisión a poder disfrutar el día fuera o incluso tener el control telemático, la pulsera que te permite no tener que ir a prisión, sino dormir en tu propia casa. Eso, las personas que no tienen una red de apoyo y que no tienen, digamos, una infraestructura familiar, pues se complica mucho. Y no hay prácticamente recursos públicos que cubran estas necesidades, que muchas veces pues, son cubiertas por ONGs o entidades sin ánimo de lucro. Claro. Yo quería también comentar la cuestión que planteaba la compañera con respecto al consumo de drogas. Es verdad que hay muchísimas personas que tienen ambas problemáticas. Un problema de salud mental y una adicción a tóxicos. Y así como el tema de salud mental muchas veces pasa desapercibido, normalmente el problema de consumo de drogas sí que se evidencia más. Y eso también puede suponer atenuantes o eximentes, puede reducir la pena y puede permitir a la persona cumplir un tratamiento en vez de ir a prisión. El problema para mí, porque todo eso está muy bien y son alternativas que hay que utilizar, el problema es que la adicción a drogas enmascare el problema de salud mental. Y que el juzgado entienda que solo con aplicarle el atenuante de tráfico de drogas, de consumo de drogas, ya es suficiente. Y no, hay muchas personas que tienen ambas problemáticas y son dos atenuantes o dos eximentes diferentes y que si se acumulan en la misma persona se han de aplicar ambas, porque si no, el problema de salud mental no es suficientemente atendido. Claro, no se aborda. Y es verdad que es importante solucionar el problema de consumo de drogas,
pero muchas veces lo que hace es enmascarar el problema de salud mental que hay detrás. Claro, sí. Claro, a ver, creo que Miguel, ¿querías hacer alguna pregunta? Pero ahí te doy voz. Espera, Miguel, que no te oímos. ¿Ahora me oyes? Ahora, Miguel, sí. Ahora. Vale. Y ya la pregunta es la siguiente. Los programas que hacéis, los abogados, psicólogos y tal, ¿son subvencionados por el gobierno o cómo funciona eso? Esa es mi pregunta. Buena pregunta, Miguel. ¿A quién va dirigida la pregunta? Simplemente a las personas que están en esa fase que digo yo. Pues voy a preguntarlo tú, como también la puedo preguntar a Georgina Robert, Yo creo que ¿no? un poquito la pregunta es quién subvenciona el programa de Gloria y Estefanía y también qué disposición tenemos de abogados, ¿no? Las personas que igual no tienen tanto Psicólogos, recursos, ¿no? abogados y demás. El abogado de oficio creo que sería un poquito tu respuesta. Pero siempre es esto, o hay diferentes ayudas, subvenciones, yo qué sé, pregunto. Respecto a los abogados, existe el turno de oficio y, por tanto, una persona que no tiene medios económicos, porque eso es absolutamente independiente del problema de salud mental, una persona con salud mental puede tener medios económicos, con su familia tenerlos, y contratar a un abogado particular. Si no tiene medios económicos, entonces puede acceder a un abogado de turno de oficio. Y lo que estamos intentando en el Colegio de Abogados de Valencia, que ya he creado un turno específico de discapacidad, es que cuando se atienda a una persona con problemas de salud mental, siempre sea un abogado especialista en salud mental. Un abogado que tenga una preparación específica del turno de oficio, pero especializado, para que sea capaz de enfocar el procedimiento de la forma adecuada y sea capaz de detectar determinadas situaciones y de hacérselas ver al juez. Entonces, sí, la vía en los abogados es el turno de oficio, pero ya digo, la idea hacia la que nos dirigimos es una especialización de ese turno de oficio para que puedan detectarse y darse respuesta a estas situaciones. Estefanía. Sí. Si queréis os cuento que la Federación Nacional, donde pertenecemos todas las asociaciones de personas con problemas de salud mental, financia el trabajo que en este caso Lore y yo hacemos en el centro penitenciario de Villena, pero tenemos que decir que la subvención es muy pequeña y que prácticamente el trabajo se hace casi voluntario a través de la Fundación Sanamente, porque no cubre el gasto que supone que dos personas como Gloria y yo hagan un trabajo profesional y no voluntario. Por lo tanto, lo hacemos un poco financiado y el resto es voluntario. Gracias. Bueno, pues un poquito, si no hay ninguna otra pregunta, que creo que de momento no, un poquito la pregunta que yo quería lanzaros era que hablarais un poquito de la perspectiva de género en las prisiones y en los procesos legales, ¿no? Ya no tanto qué tipo de delitos realizan cada uno, sino si hay alguna diferencia siendo mujeres o siendo hombres. El otro día participé yo de una conferencia con Ambit y sí que comentaban un poco que costaba un poquito más que las mujeres participaran en proyectos y en actividades dentro de la prisión, porque como que necesitan más como el permiso de la familia, no sé, un poquito en esta línea. No sé si habéis vivido alguna situación que hay una diferencia de género. Ya no tanto imagino que como cada persona también es un caso y individualmente es complicado, pero bueno, sí que me gustaría que habláramos un poquito también de esto, a nivel de género, que si resulta un beneficio, un perjuicio, ¿vale? Si quieres tú misma, Estefanía, o... Vale, pues a ver, en el poquito tiempo que estamos trabajando en el centro penitenciario, siempre nos hemos encontrado un grupo grande de hombres y solo una mujer, bueno, a lo largo del tiempo como 2 o 3.
pero nunca han coincidido como para participar. Entonces, sí que no podemos hablaros del tema del delito, si tiene que ver o no tiene que ver, como tú preguntabas, pero porque Gloria y yo nunca preguntamos, o si la persona no nos lo cuenta, no sabemos el delito, no indagamos en ese tema, porque lo que queremos es trabajar en su proyecto vital y ya sabemos lo duro que es vivir con etiquetas como la de la salud mental y además traspasar por un centro penitenciario, así que no vamos a ser nosotras quienes potencien ese tipo de información. Entonces ahí yo no puedo aportar nada, pero sí, sí que tengo que aportar que nos hemos encontrado con que el grupo de hombres siempre ronda entre los 30 y 50 personas y cuando hay mujeres solo hay una, y que a veces desde el propio centro penitenciario evitan el que se hagan actividades en las que puedan mezclarse, por lo que las mujeres a veces participan menos porque entienden por la propia entidad, o sea, el propio centro penitenciario no quiere que se hagan actividades en las que participen hombres y mujeres. Aunque sí que cuando hay una chica sí que puede, en este caso, sí que rompen esa norma y sí que participa del taller, que igual Gloria puede aportar un poquito más, porque mi trabajo siempre es individual. Gracias. No sé si Juan o Gloria queréis comentar. Nuestra experiencia es que no hay una perspectiva de género y que la mujer es ignorada dentro del ámbito penitenciario. Hablo ya de la actividad del Casal de la Pau en prisiones. Por un lado, porque el mundo penitenciario es eminentemente masculino y por otro lado, porque además masculino no solo en el número, que evidentemente las mujeres son minoría, son menos del 10% de la población reclusa son mujeres, sino porque además se reproducen y muchas veces se llevan al extremo patrones de la sociedad en libertad evidentemente machistas. Entonces nosotros percibimos que no hay esa perspectiva de género ni desde la administración penitenciaria ni desde la propia población reclusa, ¿no? Y desde el Casal de la Pau sí que intentamos hacer un trabajo en ese sentido y de hecho digamos que sin una explicitación, pero hacemos una discriminación positiva porque atendemos a un porcentaje de mujeres mucho más elevado que el proporcional a la población reclusa. Atendemos casi 50-50 cuando la población reclusa femenina es mucho menor, porque entendemos que hay una mayor vulnerabilidad y una mayor desprotección de la mujer en prisión precisamente por los motivos que os decía, por ser minoría y por esos valores que imperan un poco dentro del centro penitenciario. Gracias, Juan. Gloria. Sí, yo a lo que ha añadido Estefanía, pues no tengo nada más que decir, porque ya digo, la experiencia ha sido, nunca han coincidido más de una mujer y lo que sí que puedo decir yo es que en el grupo, el que se ha visto la participación entre ellos fenomenal. Ahí no he visto yo nada de machismo en mi grupo. Ahí tengo que hablar que la integración y la colaboración y el aportar cuando se trata un tema, la verdad es que muy bien. Pero ya digo, han sido 2 mujeres las que han pasado en estos 3 años, entonces no puedo decir mucho. Y luego sí que quería, al hilo de lo que ha comentado Juan, que dice que se trasladan patrones culturales dentro, si quieres, veo un momento ahora de decirte, de tratar el tema que antes te he dicho que lo iba a dejar para luego. Y es el tema de que seguramente allí en vuestro centro tratáis mucho el tema del estigma, un poco pues dar a conocer para que las personas con problemas de salud mental sean vistas con todas sus capacidades y todo su potencial y destruir esos mitos que hay, ¿no?
Pues aquí voy a decir lo mismo, igual que decía Juan, que se trasladan patrones culturales machistas, pues se trasladan también esos patrones que existen en la sociedad respecto a la enfermedad mental. Y es lo que te comentaba yo, que en su día es algo que no habíamos caído que nos íbamos a encontrar, y es que dentro de la prisión estas personas son estigmatizadas por tener problemas de salud mental. Claro. Y muchas veces cuesta mucho que se les tenga en cuenta para entrar a trabajar en los talleres, para que otras personas no abusen de ellos, no se rían de ellos, que el funcionario sepa cómo manejar ciertas circunstancias. Y viendo todo eso que ellos nos trasladaban, porque ya es el colmo, ya no es que estés privado de libertad, es que encima te veas marginado dentro de lo que es la prisión, o sea, ya los últimos de los últimos. Sí. ¿Vale? Entonces sí que vimos ahí una tarea muy importante y por ese motivo llevamos a cabo lo que es la formación a funcionarios hablando de la enfermedad mental, hablando de, digamos, rompiendo todos esos estigmas. Y también fue una actividad muy gratificante, que incluso acudió el subdirector, acudió el equipo técnico de allí, acudieron maestros. Fue una actividad muy bonita. Fue corta porque fue una jornada, no se pudo hacer un curso que es lo que pretendíamos, porque claro, era dentro del horario de su trabajo. Entonces, no se pudo hacer más extensa, pero sí que fue la verdad que muy gratificante para nosotros de ver lo que estábamos aportándoles y ellos en cuanto que nos agradecieron, porque habían cambiado su forma de verlo, porque pues lo que pasa, se confunde enfermedad mental con déficit intelectual, con no tener ciertas capacidades y no es así. Incluso lo que voy a comentar ahora, ellos la última vez, el último día que entramos a final de enero, que fue cuando nos cerraron la puerta, que fue con la ola esta de Navidad, algún funcionario decía de que estuvieran todos en un módulo y ellos me decían, Gloria, no queremos, dices que digamos que queremos participar de una vida normalizada dentro de allí. ¿Qué quieren? ¿Juntarnos a todos para todavía sentir más esa presión y todavía ser más señalador? Dice, vamos, dices que no, dice, y eso, y nos cuentan situaciones que viven, que menos mal, que parece que está, igual que la sociedad está cambiando y se está intentando sensibilizar en todo esto, allí dentro también se están viendo cambios. Entonces, pues sí que consideran más que hay un chico que lleva allí unos años, lo cuenta, dice, esto de estar trabajando, dice, esto hace 5 años eran contadísimos. Dice, ahora sí que se nos da más esa oportunidad de demostrar que para ciertos empleos, ciertas personas, pues que, o sea, ciertos empleos, ciertas tareas dentro de la cadena, allí van la empresa, una de las empresas que van es la de Gaviota, que hace persianas y hace montaje y hace cositas de estas, y luego y también de otra empresa que hace cajas. Estas dos empresas, que ellos puedan tener acceso y demostrar que son capaces de hacer ese trabajo, que no por tener un problema de salud mental no se les tenga en cuenta. Entonces, ese fue una de los que ellos cuentan que están viendo cómo cambia. Luego también está, a mí me dejan entrar en lo que son las reuniones de equipo, entonces yo como tengo el contacto semanal con ellos, yo también puedo aportar información y sí que yo no es que tenga derecho a voto, pero sí que me escuchan. Entonces yo puedo decir, pues, personas que están interesadas en trabajar, que pienso que pueden hacer el trabajo o por lo menos que les den la oportunidad. Y por ese motivo hicimos, como digo, la formación a funcionarios y luego una actividad también muy bonita fue el Día de la Salud Mental, como digo, que sí se contó con la colaboración de maestros y de otros técnicos y educadores para que pudieran ir personas de cualquier módulo a hacer un cineforum. Entonces se vio una película y luego se habló sobre ella. Y tuvieron la ocasión de hacer preguntas, ellos de trasladar su sentimiento, de ser escuchados a las quejas que ellos tenían
Y bueno, pues eso es lo que quería comentar, que también es una lucha que no sabíamos que nos íbamos a encontrar o no habíamos caído en la cuenta. Nosotros íbamos con los objetivos pues, que se marca cualquier centro de recuperación y de rehabilitación, ¿no? El conocer más sobre la enfermedad mental, el dar herramientas de manejo personal, el preparar la salida, pero cuando llegamos allí nos encontramos esa realidad, fue cuando dijimos, esto también hay que trabajarlo, y la verdad es que está muy agradecido. Sí, es un poco la tendencia que se tiene, ¿no? Muchas veces en la discapacidad de atender solo a la persona o a la familia, y hay que, pues igual que en la sociedad tenemos, en la comunidad tenemos que trabajar con la comunidad, ¿no? Pues allí muy necesario, porque además si ya hay mucha desinformación en lo que sería la sociedad que estamos en libertad, pues me imagino que allí el estigma será pues mucho más grande y más duro para las personas que lo viven allí, ¿no? Una de las reacciones, ¿no? Cuando salió la noticia hace poquito de que iban a intentar volver a abrir este recurso como Levante 2, donde solo era para personas internas, para 500 personas internas con enfermedad mental, ¿no? Muchas asociaciones de salud mental votaron en contra de esto, ¿no? Y mucha gente de la sociedad no entendía el por qué, no era como, si les vamos a dar un centro para ellos solos, ¿por qué vamos a decir que no, ¿no? Y creo que aquí has explicado tú muy bien, Gloria, esto, ¿no? Que realmente si los aislamos, lo que estamos haciendo es al final volver a los años de los manicomios, donde lo que hacemos es aislar a la persona, incluso dentro de un sitio que ya está aislado de la sociedad de por sí, que es la prisión, ¿no? Juan, sí. Además, nuestra experiencia, suscribo todo lo que dice la compañera, pero además nuestra experiencia es que las personas con problemas de salud mental, siempre que tengan los recursos y los apoyos y el acompañamiento necesario, pueden funcionar muy bien en libertad. Entonces, en nuestra opinión, son casos muy excepcionales los que es necesario un recurso de privación de libertad. Por tanto, creemos que tiene mucho más sentido el invertir en estrategias y en recursos externos en libertad que no en un centro penitenciario para personas con problemas de salud mental, porque además de generar esa endogamia que no es beneficiosa y ese apartamiento de la sociedad, además es que digamos que se les está castigando de una manera desproporcionada a las capacidades y a las posibilidades que tienen esas personas. Entonces, creemos que desde luego no es la alternativa. Además del mensaje que se le da al resto, ¿no? De que si tienes un problema de salud mental, la solución es cerrarte doblemente, ¿no? Estamos reforzando ese estigma, ¿no? Pues bueno, yo en principio de las preguntas que teníamos preparadas más o menos estaría todo. Ahora quedaría el turno de las personas que están a la escucha, si necesitan alguna aclaración o alguna cosa, o si vosotros queréis compartir también alguna cosa que os ha quedado pendiente. Yo creo que hemos abordado un poco el tema. Quedaría pendiente un poco la atención sanitaria, pero bueno, ya habéis dicho que, pues eso, que a nivel psiquiátrico o psicológico pues no hay muchos recursos, ¿no? Uno de los datos que encontré yo era que en Picasen habría que tener 23 médicos para atender a la población que hay reclusa, y en la realidad es que hay muy poquitos, hay solo 5. No sé si esos son datos reales, pero creo que es un poco a muestra, ¿no? de cuál sería el recurso, que ya en la sociedad general ya tenemos muy poquitas atenciones de unidad de salud mental, pues claro, en prisión esto se hace más grave aún, ¿no? Porque tienen que atender a toda esta población. No sé si tú conoces la cantidad de gente que hay en Picasen, porque sí que habíamos comentado los de Alicante 2, Juan. Personas con problemas de salud mental. En general, el número de gente que hay cumpliendo condena. El cálculo en Picasen es cerca del 10% de la población. Del 10%, vale. Sí, mira, además ahora por el chat nos preguntaban también eso, cuál sería la población diagnosticada, teniendo en cuenta que nos dejamos ahí a los que no tienen ese diagnóstico, ¿no? O que está, yo creo que hay un número oscuro elevadísimo. Sí, sí. Hay muchas personas no diagnosticadas y que nadie tiene un especial interés en que sean diagnosticadas, y muchas veces son medicadas, porque yo no diría tratadas, sino medicadas,
para controlarlas dentro del cumplimiento de la pena, pero sin un diagnóstico y sin un tratamiento adecuado. Además, yo quiero decir que en este programa donde intervenimos nosotras, los diagnósticos estipulados o que se tienen en cuenta son los trastornos psicóticos, esquizofrenias y todo el espectro de la psicosis y los trastornos de personalidad graves que influyen en su desempeño diario de forma moderada o grave. ¿Qué pasa? Que nos dejamos trastornos depresivos, trastornos ansiosos, que sí que estarían en ese 25% que tú, Verónica, nos mandaste como dato, que claro, 25% de la población reclusa, pero no ese 25% entraría en el programa que nosotros, claro, porque por definición son personas que tienen trastorno mental grave, crónico y sobre todo, pues como los criterios en el CRIS, ¿no? Más o menos son personas, trastorno bipolar, trastorno psicótico y trastorno de personalidad, pero que sea de una gravedad moderada o más. ¿Y qué más iba a comentar? Yo quería decir, que antes de las preguntas, porque como no sé el tiempo que disponemos, sí que me gustaría leer lo que te he comentado. Vale, lo que los usuarios de nuestro grupo, entonces, o bien lo dejas al final, o bien ahora las preguntas, pero sí acuérdate de dejarme unos... Sí, lo tenía en cuenta, Pues no sé, si quieres dejamos unos minutines a ver si alguien tiene alguna pregunta y si no sería un buen cierre también esa lectura. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, o le abro micro o por el WhatsApp, por el chat, como queráis, como sea más cómodo. Miguel levanta la mano. Vale, voy. Miguel. Espera, que no te oímos. Espera, Miguel. Que no te estamos oyendo. No sé por qué. ¿Ahora me oías? Ahora sí. Pregunta la siguiente. Vale. Me pregunta la siguiente. ¿Habéis hablado de que era mixto los talleres que hacéis? Yo la costumbre, bueno, lo que he oído siempre es que las cárceles están separadas de mujeres y hombres, o no es así, no son módulos. Esa es mi pregunta. Buena pregunta. Si queréis, comento un poco la situación penitenciaria y luego ellas comentan de su programa específico. La ley establece que debe haber una separación con muchos criterios y uno de ellos es entre hombres y mujeres. Por tanto, en principio hay módulos de hombres y módulos de mujeres. Sin embargo, hay excepciones. Y, por ejemplo, en Picasen hay una comunidad terapéutica de deshabituación que gestiona Proyecto Hombre y ese módulo es mixto para no discriminar a las mujeres que quieran acceder a esa comunidad terapéutica. Por tanto, allí acceden hombres y mujeres. Y hay otro módulo de formación profesional en peluquería y jardinería que también es mixto, ¿vale? Pero independientemente de los módulos, hay actividades o hay recursos que pueden ser mixtos, como yo creo que es el de las compañeras. Son personas que están cada uno en su módulo, si son hombres en módulo de hombres, si son mujeres en módulo de mujeres, pero que pueden acceder al área común para participar de determinadas formaciones, de determinados recursos, de forma colectiva y mixta. Espera, Gloria, que no tienes sonido. Dale al sonido. Sí, decía que es lo que ha dicho Juan, que en nuestra actividad de momento no nos han puesto problema. En otras actividades yo sí que sé que hay cierto problema, pero la verdad es que nuestro servicio que damos nunca ha sido un problema. Muy bien. Pues no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, yo pues agradeceros con mucho cariño que hayáis dedicado este tiempo a resolver dudas. Yo creo que ha sido muy enriquecedor para todas las personas que estamos aquí. Carlos, perdona. Sí. Buenas. A ver, yo quería hacer una pregunta y es, ¿cómo han sufrido, ¿no? o cómo han experimentado las personas con enfermedad mental, ¿no? la situación de pandemia en la prisión donde se ha restringido el régimen de visitas? Si ha habido un empeoramiento por su parte en cuanto a la evolución de su enfermedad, ¿no? porque había un momento en el cual no podían
recibir visitas. Yo creo que esas personas son más sensibles, ¿no? Y les habrá afectado y en qué medida, ¿no? Y qué medidas desde dentro de la prisión se han tomado para mitigar este efecto, ¿no? Gracias. Bueno, habla Juan, hablo yo. Yo tengo algo que decir, pero si quieres habla tú primero y luego... No, yo iba a comentar, como veo que también han puesto ahí que cómo hemos organizado nuestro trabajo, en el chat pone, ¿no? Que cómo hemos organizado esto con la pandemia. Pues respondo a las dos preguntas. Nosotros como nos cortaron la entrada, pues entonces la intervención ha estado restringida a la coordinación de los técnicos de allí dentro con nosotros por teléfono o Estefanía sobre todo de forma presencial con las trabajadoras sociales de allí, de cara sobre todo a personas que van a salir, ¿vale? Y luego la comunicación con ellos, pues por carta. Ha sido, sí que nos planteamos el poder ir allí y comunicar con ellos, igual que hacen los abogados, eso sí que lo estuvimos viendo, pero cuando lo estuvimos viendo ya en verano se nos dejó entrar de nuevo. ¿Vale? Entonces ahí pasamos de la carta a volver a reiniciar nuestro programa otra vez. Pero luego, como digo, en enero se nos cortó y ahora justamente en finales de este mes vamos a ver si nos dejarán retomar, que no sé, creo que no, pero entonces si no nos dejan retomar, poder hacer la comunicación con ellos por lo menos por cristales, es lo que estamos viendo. Y respecto a cómo lo han llevado ellos, pues por carta nos contaban pues lo duro que estaba siendo. ¿Vale? En el sentido de que cortaron visitas, cortaron permisos, incluso luego, fijaros qué situación que me decía un chico, dice, Gloria, yo ahora tengo, porque claro, cuando empezaron a volver a hacer permisos, luego tenían que hacer el confinamiento y estaban 15 días en la celda sin salir para nada, que luego menos mal que fueron 10, pero aún así 10 días. Entonces, claro, imaginaros, dice, no me compensa, y un chico me decía, es que no me compensa salir, porque luego fue muy duro, 10 días sin salir de una habitación. De una celda. Y una pregunta. Una celda con sus medidas escasas. Claro. Entonces, la verdad es que ha sido una prueba muy dura porque es el único momento para oxigenar. Luego, aparte, pararon la escuela, pararon todas las actividades. De hecho, no han retomado nada en grupo. Al día de hoy todavía no están haciendo, por lo menos hasta hace 2 o 3 semanas, no estaban haciendo nada en grupo. Claro. Entonces, lo duro y lo pesado y lo largo que se puede hacer un día sin tener ninguna actividad. Porque ya no es que me cortaron la salida, es que pararon toda la actividad dentro. Y una pregunta. Sí. Y una pregunta, y en la sociedad en la que estamos, hoy en día que estamos haciendo esta videoconferencia de forma online, ¿no teníais contacto online con ellos? ¿No se os permitía desde dentro de las prisiones hacer un contacto online? Ya te digo, claro, nosotros, en ese sentido, no. Ellos sí que se me ha olvidado decirlo, con las familias sí que permitieron tener llamadas, eso sí, ¿vale? Videollamadas, digamos, eso sí que lo permitieron y que decían, menos mal, porque eso ha sido un respiro. Y se me ha olvidado también comentar una cosa, imaginaros, ellos sin poder salir a nada y con el miedo de los funcionarios que todos los días entran y salen, de decir, ostras, y de hecho los brotes que se han dado no han sido porque ellos hayan salido, es que encima, fijaros, qué mal rollo, que encima tú no puedas salir y te contagia a ti alguien que es el que te está a ti vigilando, por decirlo de algún modo, y que encima te traiga a ti la enfermedad cuando tú estás ahí sin poder salir. Es que se ha vivido una situación dura para ellos, la verdad. Y eso es lo que comentaba, que vamos a intentar ahora retomar, ya no solo, no tanto por videoconferencia, porque claro, sí que lo estuvimos hablando Estefanía y yo, pero eso implicaría a una persona, porque como no pueden juntarse en grupo, no nos dejarían hacerlo. Entonces, por eso decíamos de retomar la comunicación con ellos por cristales. De uno en uno, pues a lo mejor dividir la mañana en X atenciones individuales y retomarlo así. Pero bueno, a ver si también ocurre como el verano pasado, que creo que fue en junio, que ya nos dejaron volver a entrar. No sé. Como está siendo tan diferente también al año pasado, no sé por dónde irá esto. Juan. La experiencia en Picasen con Casal de la Pau
no ha sido exactamente la misma que describes, sino que nosotros hemos tenido paralizado el ingreso durante un tiempo, pero en cuanto se ha podido se ha retomado y de hecho actualmente de forma restringida, pero estamos accediendo al centro penitenciario a realizar los acompañamientos y además el Casal de la Pau normalmente hace acompañamientos de forma individualizada, puntualmente actividades colectivas, pero normalmente un acompañamiento individualizado. Entonces, en los periodos en los que no hemos podido entrar, sí que se ha habilitado con las entidades un sistema de videollamada y entonces las personas atendidas por Casal de la Pau tenían la posibilidad de conectar por videollamada con nosotros, con voluntarios o socios de la asociación, para mantener ese vínculo al menos mínimo, que es la comunicación online y que, digamos, no sufrieran esos efectos tan perjudiciales que ha supuesto el aislamiento por la pandemia. Gracias. No sé si alguna duda surge al respecto. Creo que no. Vale, pues si queréis, Gloria o Estefanía, decirme a quién os hago para compartir la pantalla. No sé si Juan quieres decir algo antes a modo de cierre o luego también. Però, no hay problema. però un Dime. segonet, que Raquel sí que vol Vale, comentar una cosa. claro, claro. Pregunta, Raquel. Jo volia dir un comentari, que si ha sigut dur per a nosaltres el coronavirus, per a ells haurà sigut més dur. Claro. Per als presos haurà sigut més dur, perquè jo, quan estava tancant casa, quasi que em torno loca. Claro. Si ja tancats en casa nosaltres, no, Raquel, estàvem ja privats de llibertat, han viscut ahir l'experiència, doncs imagina dins d'una presó que estàs en una celda, no? Això volia dir. A mi també m'ha sorgit una pregunta Clar. que no sé si es pot respondre, però nosaltres, com a ciutadans, podem fer alguna cosa per a aquestes persones? Perquè acabo d'escoltar que Glòria i Estefania tenen intercanvi de cartes, no? Un mitjà que nosaltres hem oblidat pràcticament. Me s'ocorria, perquè sempre estic pensant en coses, es podria establir un projecte de cartes d'ajuda entre persones que ens apetisca i persones que estiguen dins de la presó? Seria viable? Es podria fer? No sé què opineu, me s'acaba d'ocorrir. No sé si en altres moments s'ha fet això o no, però bueno, m'agradaria que ens resolgueu el dubte. En concreto, en el Casal de la Pau, la comunicación por carta es muy habitual porque ellos tienen muy limitadas las posibilidades de contacto y entonces disponen de mucho tiempo y disfrutan mucho escribiendo y recibiendo cartas. Entonces, para los usuarios del Casal de la Pau, desde luego es un recurso muy adecuado y el recibir cartas de personas, aunque no las conozcan, que de alguna manera se solidaricen con su situación y que realicen un acompañamiento a distancia, para ellos es una luz, desde luego. Sería muy de agradecer. Gracias. Tiraremos del hilo. Sí, es muy interesante. Yo sí que había visto que algunas plataformas feministas del País Vasco habían hecho unas jornadas de recogida de libros y sí que les regalaban libros a la cárcel, pero con una dedicatoria ese libro para que cuando la gente lo abriera también pues que no recibiera solo un libro, sino que recibiera también pues un poquito de conexión, ¿no? Con alguien que ha dedicado el tiempo y el dinero a hacer ese libro, ¿no? Pero lo de la carta pues igual es más viable y más fácil, ¿no? También, no sé, es interesante. Y también recuperamos la habilidad nosotros. Comentabas tú, Gloria, que lo que nos vas a leer era un poco esto, ¿no? Una carta que ellos os escriben o un trocito de... Es un manifiesto que hicieron ellos, sí. Entonces, aunque yo lo lea, pero si queréis ponerlo ahí en pantalla... Vale, te comparto a ti entonces para que lo compartas tú. Bueno, Estefanía creo que lo tiene más localizado. ¿Tiene Estefanía? Vale, sí, pues le doy a Estefanía, vale.
Este lo hicimos en el taller entre todos y luego lo leyó una persona allí delante y se ha publicado también en la revista que allí hace, también solicitamos en la revista que hacen allí, que publican todos los meses para los propios internos, pues que nos dejaran una sección de salud. Y entonces también se publicó allí. Entonces dice así: queremos que todo el mundo sepa que los Payen somos personas, cada uno con sus circunstancias, capacidades y limitaciones como cualquier otra. Por eso nos duele. Nos duele que piensen que no nos enteramos de las cosas, que somos tontos, ignorantes, retrasados. Y es que inteligencia y salud mental son dos cuestiones diferentes. La prueba es que muchos personajes que han destacado en el mundo de la ciencia, del arte, música o literatura, lo han hecho a pesar de su enfermedad mental. Nos duele que digan que estamos locos, que vivimos en otra realidad todo el tiempo, porque esto no es así. Síntomas que llaman mucho la atención, como los delirios y alucinaciones, solamente aparecen de forma esporádica en breves periodos de crisis en la gran mayoría de personas. En la mayor parte de nuestras vidas, estos síntomas desaparecen controlados por la medicación. La recuperación es posible y muchos de los que sufrimos algún problema de salud mental podemos llevar una vida normal como cualquier otro. Además, cada persona es diferente y tiene una situación particular y sus capacidades o limitaciones dependen de la gravedad de sus síntomas, su forma de ser o su situación personal. Nos duele que a veces nos señalen y discriminen diciendo: mira, es del Payen, no te juntes con esa persona. Y esto nos hace sentir mal aunque nos callemos. Y es que esta gente no conoce realmente la enfermedad mental y esta ignorancia les lleva al miedo. Nos duele mucho que usen la palabra Payen como insulto. Eres tonto, pareces un Payen. Y desde aquí os invitemos a que reflexionéis sobre ello y os pongáis en nuestro lugar. Pedimos además a los funcionarios que no consintáis esta falta de respeto, que penséis en el mal que nos hace esta actitud y que vuestros hijos o vuestros hermanos o vosotros mismos podríais sentir lo mismo algún día, porque cualquiera puede padecer algún problema de salud mental en su vida. La enfermedad mental, como otras, os puede llegar en cualquier momento, como nos ocurrió a nosotros. Nadie está libre de ello. A pesar de todo esto, tenemos que decir que nos hemos encontrado con profesionales, funcionarios, ordenanzas y compañeros que sí se muestran concienciados con nuestra enfermedad y que nos han ayudado sin sentirnos etiquetados. Muchas gracias a todos ellos. No nos puede dejar indiferentes, ¿no? El texto. La verdad es que hay que darles mucha voz y, bueno, agradeceros desde aquí a todos el tiempo y la participación. Espero que se haya quedado grabado, porque es la primera vez que grabo la conferencia. Y, bueno, si es así, os pasaré el enlace a Estefanía, a Juan y a Gloria y a los compañeros de Villena también y de aquí. Y nada, siempre abriros la puerta para cualquier otro momento, otra intervención, que aunque no tengamos contacto directo con estas personas, pues desde el CRIS sí que el estigma y desde ADIEM pues es un tema bastante importante a trabajar, ¿no? Y que nos mueve a todos, y creo que aquí los doblemente olvidados, ¿no? Como decía aquel documental, pues hay que darles voz y escucharles, ¿no? Juan. Pues agradeceros el permitirnos compartir esta experiencia con vosotros y vosotras, y la verdad es que al hilo de la propuesta de la compañera de las cartas, nosotros estaríamos encantados en mantener un vínculo y que de alguna manera esto no se quedara en una intervención puntual, sino que se pudiera derivar una relación y un fin común. Sí. Así que a vuestra disposición y muchas gracias. Sí, un poquito la sensibilización va en esa línea, ¿no? El que nosotros también colaboremos desde aquí, desde donde como se pueda, ¿no? No sé si Isabel quería comentar alguna cosa. Sí, darle las gracias y
tranquilo que no se va a quedar. No se quedará aquí. No se quedará aquí. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Estefanía, Sí, también comentaros, no sé si conocéis, si hay algún programa, esto ya es a título personal mío. Yo participo de la plataforma feminista de Ontinyent, de un programa de radio, y también si tenéis algún contacto de alguna persona que haga programas de radio en prisión, pues también estaríamos interesados en hacer pues algún contacto o alguna cosita con ellos o con ellas, ¿vale? Bueno, pues yo quiero aprovechar para daros las gracias por dar este espacio para conocer esta otra parte del colectivo que también existe y que tiene muy poca voz, y que creo que os hayáis interesado por conocer cuál es su realidad. Es muy importante, y eso quiere decir que la sociedad es un poquito más responsable y ya vamos dando pasos hacia acercar esta diversidad de nuestra sociedad, que es nuestra, en la que vivimos todos. Y nada, y pues eso, muchísimas gracias, y me ha encantado poder participar, y seguro que encontraremos la fórmula de aprovechar toda esa energía que queréis transmitir también en el Centro Penitenciario de Villena, que siempre es súper bien recibido, porque tener en cuenta que son personas que conviven día a día con la soledad, a pesar de convivir con un montón de personas. Así que pues nada, muchísimas gracias. Eso es. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido interesante. Bueno, a mí se me ha pasado rápida, ¿sabes, Estefanía? Que yo estaba un poco nerviosa, digo, veremos a ver ahora cómo... Pero bueno, me he sentido muy cómoda y la verdad que las preguntas muy interesantes, ¿eh? Las que han hecho, la gente veo yo que ha seguido muy bien el hilo, y nada, que espero que hayamos podido aportar algo para que sepan más sobre esta realidad. Sí, yo creo que, como decía Juan, pues de mi parte no se quedará aquí, y sí que tanto como os plantea como vosotras, ahora la situación es la que es, pero sí que nos gustaría en un futuro también hacer alguna videoconferencia o alguna cosa con ellos, y sí que pues darles el espacio realmente a ellos en primera persona en las conferencias o en las charlas, ¿no? Creemos que es muy importante, sabemos que ahora era mucho más complicado y también era una forma de darle respuesta a esta demanda, ¿no? Y un poquito por ahí. Pues muchas gracias a todos. Y bueno, una última cosa, que el trabajo que hace Juan, los abogados, ya ves, es un trabajazo, porque es eso, nos encontramos con personas que en el día del juicio ni se percató el abogado de oficio del problema que había, ni ellos presentaron papeles. Digo, pero chico, ¿pero cómo? Pues, no, pues se hizo el juicio rápido, pues entonces muchas personas que no sé, que por el trabajo que está haciendo Juan de concienciar, de formar abogados, que está fenomenal, porque sí que hemos visto la falta que hace, porque ellos mismos nos lo cuentan. O sea que nada, enhorabuena también por toda esa iniciativa que estamos viendo en el Colegio de Abogados y todo esto. Me alegra un montón de saber que se está trabajando por ahí. Bueno, aparte de que estaba casi 30 años sin verte, entonces me alegro también mucho de verte, Juan. Igualmente, Gloria. Bueno, Igualmente. nada, un abrazo, ¿eh? Igualmente. Bueno, y también a Feli, ¿no? Sí, mi amiga Feli, ¿no? Ahí está, ahí está. Venga, un abrazo para los dos. Un abrazo a ti, Gloria. Adiós. Pues muchas gracias a todos, damos por finalizada y nada, gracias de verdad. Espero que os haya mucho. Gracias, Vero. Un aplauso virtual. Muchas gracias. Gracias a todos.